Hola, hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en esta ocasión vamos a enfrentar dos versiones de cuchillos de AliExpress. En este caso, el Cold Steel Master Hunter y el Tops Brakimo. Vamos con la intro. Bueno, y como ya les había comentado, vamos a enfrentar estos dos cuchillos. Vamos a sacarlos de acá para que puedan verlos un poco. Vamos a hacer una pequeña revisión de ambos rápidamente para que no se nos vaya el tiempo tan rápido. A ver, vamos a comenzar a ver las especificaciones, creo que sería como lo más importante. Perdón que está un poquito sucio. Vamos a usar una rayita como siempre. Esto va a ser rápido ya, porque recuerden que estos cuchillos ya tienen revisión, pero para los que no lo han visto, vamos a hacer una pequeña revisión rápidamente. Tenemos de hoja total 11.5 centímetros, filo útil 11 centímetros, largo total 23.5 centímetros, de los cuales de mango tenemos un total de 12 centímetros, de los cuales la parte interna, digamos, de nuestros deditos son 10.5 centímetros. Ancho de pala tenemos exactamente en la parte central 31 milímetros. Vamos a ver el espesor de la hoja, algo muy importante, ya que los vamos a enfrentar estos cara a cara los dos, ¿cierto? Vamos a hacer un poquito de batoneo. Tenemos exactamente acá un ancho de hoja o espesor de hoja de 4.5 milímetros. Desde acá arriba, obviamente, ¿cierto? Vamos a hacerlo más atrás y también lo mismo. Ahí está. Lo dejamos a un ladito y venimos ahora con el Tops Brakimo. Este muchacho tiene exactamente, vamos a ver de inmediato. Vamos a acercar ahí para que puedan ver bien. Perdón que la cámara se mueve, parece que estuviera temblando aquí, pero no está temblando. Perdón. Es solamente aquí el movimiento de la camarita esta. Ya, tenemos 13 centímetros de filo útil, 13.5 de largo total de hoja, largo total del cuchillo 25.5 centímetros, de los cuales tenemos exactamente 12 centímetros de mango, y interior para nuestros deditos teníamos 10.2 milímetros, 10 centímetros obviamente para nuestros deditos ahí, perfecto. Tenemos ancho de pala exactamente 31, sí, 31 o 32 milímetros. En realidad vamos a hacerlo acá mejor. Perdón, 36 milímetros, 35, 36, sí, bueno, 36 milímetros, vamos a dejarlo 36 o 35. Bueno, está complicado ahí. Vamos a ver el ancho o espesor de la hoja, que en este caso tenemos 4.8 milímetros, 3 décimas más que el cuchillito este de Cold Steel. Vamos a ver un poquito la funda del Cold Steel es la típica Secure X, que está implementada en varios de los cuchillos de Cold Steel. Perdón que esto se sigue moviendo, y viene con un mix obviamente de ABS, puede ser esto, ¿cierto? Y un poco de acá arriba de cordura para hacer el clip para el cinturón, que es perfecta. Me encanta esta con el velcro y el broche, ya me da mucho mayor seguridad. Es livianísima, muy liviano este conjunto, muy firme, se nota muy bien hecho. Los broches son de buena calidad, son bastante grandes, ancla bien el cuchillo sin ser uno. No lo retiene tal vez tan bien, no, si lo retiene bien, pero digo yo que no se siente una retención, pero sin embargo está. Ya les puedo comentar también de que este está con ranuras especiales para poner correas, velcro o cosas así, si quieres llevarlo en forma transversal, me imagino. También para poder poner un trozo digamos, de paracord, ¿cierto? Y agregarle algunos otros accesorios. Me encanta este sistema porque queda muy bien ahí el cuchillito, no queda en esta posición, digamos, en el cinturón, perfecto. No queda tomado de acá abajo como los clics, y ya digo que queda después el mango sobre la medida, digamos, del cinturón, y esto te queda dando vuelta para todos lados y no funcionan bien.
Como ven, está apernado esto, va con tornillería, ha fijado acá. Así que está muy bien. Ya, como pueden ver, también tiene su drenaje y, perdón que no lo pueden ver, ahí está. Así que nada más que comentar también que son, digamos, son reales, digamos, estos orificios de lo que tiene que ver la funda, porque es de 2 hojas, entonces estos son remaches reales, no como los de nuestro amigo, ¿dónde está nuestro amiguito? Se me perdió. Acá está. No como este, digamos que son de plástico, los del clon del Gerber, son plásticos, estas cosas no son reales, digamos. Y bueno, dejamos esto por ahí y ahora vamos a ver la funda del cuchillito Brakimo, el Tops, de una sola hoja, digamos, doblada, como ven, por un solo costado tiene remachería. Es un plástico también, se nota de mejor calidad, créanme, el del Cold Steel me gusta más, la sensibilidad la sensación del plástico, digamos. Pareciera que este está mucho mejor hecho, fíjense. O sea, el material, quiero decir. Este es una imitación Kydex, supongo yo. Tampoco es de mala calidad, pero sí me gusta más el otro. El clip que trae también un clip de porte alto, me gusta porque así, como ya les dije anteriormente, el cuchillo no queda tan desbalanceado, porque este clip cuando está acá abajo, olvídense, es terrible, no sirve para nada. Bueno, y bueno, tiene también acá, como pueden ver, un drenaje para el agua. Este es plástico 100%, y este me parece que es ABS. Yo diría que este es ABS, me suena mucho mejor calidad. Bueno, pasando eso, para que nos vamos rapidito, porque si no se me va a ir el video muy rápido y se me van a aburrir. Ambos cuchillos son comprados, como ya saben, en AliExpress. Son versiones que vende AliExpress. El caso del Brakimo, evidencio de que obviamente es una falsificación, porque yo lo desarmé y esto obviamente es solamente plástico, no es ABS el mango. Otra razón también es el precio, que este cuesta alrededor de 20 a 25 dólares y el original cuesta de 180 hacia arriba, que les dejaré en la descripción de los comentarios, digamos, en la descripción del video van a estar los dos links de compra, tanto el de AliExpress como el de Amazon, si alguien quiere el original, no hay problema. Y es una buena opción, porque si este es buen cuchillo, imagínense cómo será el original, ¿cierto? Debe ser una maravilla. Así que bueno, lo mismo pasa con Cold Steel. Cold Steel, la versión de AliExpress está en los comentarios, pero lamentablemente no he podido encontrar en Amazon ninguna para Cold Steel original, supuestamente entre comillas. No sé si no existe, no sé si es el mismo, la verdad no lo sé, pero este cuchillo, desde lo que lo tengo, puedo decir y dar fe de que ha funcionado muy bien. Lo único que debo aclarar o decir es que no vienen muy bien afilados a veces, por lo menos la versión que me llegó a mí, porque este es un filo convexo y yo lo aplané, ¿ya? Ojo, ese es el único cambio que yo he hecho, se los cuento, pueden verlo en las revisiones de este cuchillo también, pero es importante que lo sepan, porque tal vez son fallos que... lo que yo comenté en un video, que alguien me dijo, no, es imposible que las empresas hagan eso. Bueno, sí, yo creo que sí. Yo creo que hay muchas empresas que posiblemente hagan o manden a hacer los cuchillos a un artesano X y no les quede a veces bien afilado, no les quede bien hecho un vaciado o cualquier otra cosa, y no van a estar perdiendo ese material, porque la empresa perdería dinero, y sobre todo si son muchas piezas. Y es probable, digo yo, es probable, porque tampoco es imposible, de que estas piezas de segunda mano, de segunda selección, con algún fallo menor, que yo le encontré a este que venía un poquito fallado, como ya les dije, el microfilo fue lo único, es probable que lo estén tirando al mercado de segunda mano por AliExpress. No lo sé, perdón, no de segunda mano, sino que de segunda selección. Bueno, digo yo esto porque me parece este cuchillo hasta el día de hoy un excelente cuchillo de muy buena calidad por el precio que estamos pagando. Así que lo dejo en la palestra, digamos, sin poder asegurarlo al 100%, pero es una idea, porque es la única forma que tengo yo como poder responderme a mí mismo de que sea tan buena esta versión de cuchillo, ¿ya? Así como la Chiquis Outdoor y otros cuchillitos más que hemos visto en el canal. Bueno, vamos a proceder a hacer pruebas con estos cuchillos, como ya saben, las mismas de siempre, con madera, pero en este caso vamos a hacer batoning con unos trozos de madera de eucalipto, que es bastante dura. Me voy a desplazar yo en este punto al sector de mi living, en mi casa, y voy a hacerlo ahí con una tablita, digamos, para proteger y no me reten. Así que vamos a partir eso, a tratar de partir esos digamos, trozos de eucaliptus. Voy a hacer uno con cada uno y después un poco de macheteo, que es lo que les gusta a ustedes.
Y lo vamos a hacer solamente porque estos cuchillos son un poco más grandes, obviamente, y sí pueden estar aptos para eso. O sea, de hecho, como ya podrán saber o acordarse, cuchillos, por ejemplo, como estos, de este tipo o de este tamaño, digamos, yo no voy a hacer esto batoneo con estos cuchillos tan pequeños, obviamente que no. Yo sé que los pueden resistir por el ancho digamos, del grosor de la hoja, el acero que tienen que, en este caso, este cuchillo original de San Remo, obviamente va a ser, en teoría, mejor que estos dos, obviamente, el acero, pero no lo voy a hacer para no destruirlo en el fondo, ¿cierto? Porque son hojas chicas, cuchillos chicos. ¿Cómo va a estar haciendo batoning con un cuchillo tan chico? Pero bueno, por lo tanto, esa es la razón por la cual acepté entrar al batoning, cosa que no hago nunca, como les digo, pero lo acepté por esa razón. Y, como ya mencioné, que no se los olvide, porque si me pregunta alguien por el Gerber, bueno, el Gerber quedó fuera de combate en el enfrentamiento que hice contra el Braquimo en el video de la comunidad, que está en la comunidad y es solamente para la comunidad ya. Yo lo liberé un par de días, me parece, para que lo viera todo el público, pero lamentablemente ya ahora está en la comunidad. Si es que no lo han visto, bueno, pueden unirse a la comunidad y lo podrán ver. El video de comparación está entre los dos, que lo hice en el campo, digamos, y salió vapuleado, digamos, y perdedor este cuchillito, que igual, de todas maneras, es un muy buen cuchillito. Lo considero igual, es un buen cuchillo, independientemente de eso, y que nos puede servir de igual forma en cualquier labor, mientras no le pidamos, obviamente, que sea perfecto, porque no lo va a hacer, ¿ya? Pero en este caso, estamos viendo a dos grandes campeones de AliExpress, copias, falsificaciones, como quieran llamarlo, y nos vamos al otro lado. Nos vemos. Bueno, y aquí estamos. Así que en este punto lo que vamos a hacer es el batoning con estas piezas de... Este es eucaliptus, así que es una madera bastante dura. No es una madera blanda. Lo voy a hacer en interior, obviamente, como están viendo acá. Así que bueno, vamos a partir por el primero, que sería el Braquimo. Como ya vieron, está perfectamente afilado. Lo voy a probar nuevamente delante de ustedes para que vean que está muy bien el filo. Ahí lo vieron. Perdón, que está húmeda la madera, el papel en realidad todavía. Bueno, ahora no quiere entrar. Déjenme ver aquí. Ahí sí. Bueno, ahí pueden ver un poquito. En realidad traje un papel muy malo, pero bueno. Vamos a ver el Cold Steel, que también no entra muy bien, pero es porque el papel, como ya les dije, no está muy seco. Ahí sí, ahí puedo entrar. Esperemos que esté también. Y ahí va. Claro que sí. Así que bueno, confíen en mí, que los cuchillos están bastante bien afilados ambos. Así que bueno, como ya les comentaba, vamos a comenzar con el Braquimo. El señor Braquimo. Vamos a ponerlo acá. Ahí está, medio a medio. Vamos con él. Abajo hay un nudo bastante grande, como pueden ver, así que no sé si lo va a terminar por partir o no. Pero como pueden ver, este está bastante apretado. Se lo muestro para que vean cómo va entrando. Hasta ahora por lo menos sin problema. Me parece que hasta este punto no sé si quisiera entrar más. Me parece que no. Vamos a ver si podemos ayudarlo con este un poco para poder destrabarlo, porque definitivamente no va a entrar más.
A ver. Ahí va. Y puedo salir, por lo menos. Entró hasta acá. No le voy a hacer otra cosa porque en realidad aquí. Pero bueno, vamos con este. No está muy bien, digamos. Vamos a ver si podemos ponerlo ahí. Definitivamente este le tocó una madera más blanda, parece. Y me parece que está bien. Déjenme ver acá. A ver. Macheteo lo hace, como pueden ver, perfectamente, pero es liviano, es bastante liviano. Vamos a ocupar el mismo para el raquimo. Y como ven, también ejecuta bastante bien. Perdón ahí. Vamos a ver qué tal están de filo ahora. Denme un segundo. Vamos a ir a buscar otro. Ok. Tenemos otra hoja. Y como ven, se desempeña bien, pero no por completo. Me parece que quedó con algún daño, que lo vamos a ver enseguida. Vamos a verlo ya en el laboratorio. Déjenme ver. No, aquí por lo menos no percibo nada. Veamos este. Este pasa bien, parece. No perfecto, pero pasa bien. En este punto no sé qué otra labor más podríamos hacer acá. En realidad, más que una especie de emplumado o algo así, con esta misma madera. Es más cómodo de usar el cold steel, pero en esta posición, digamos, déjenme ver. Ahí está. Vamos a ver por el otro lado el braquino.
Definitivamente para macheteo me quedo con el braquismo. Como pueden ver, ahí está. Así que, bueno, ya estamos acá nuevamente y vamos a proceder a ver qué tal están estos filos, digamos, cuál sufrió daño realmente. Vamos a partir con el braquino, los braquismos. Corta, todavía corta y no corta tan mal, créanme. Sí, era la hoja la que estaba teniendo problemas. ¿Se acuerdan de esta hoja que puse yo? Que les dije. Miren, ven, miren la hoja húmeda. Acá todavía hay mucha humedad. Y miren acá, ven la diferencia, que no era mentira, chicos. Oye, y se mantiene el filo muy bien, a pesar de haberle dado a ese palo con ese tremendo nudo. Vamos a empezar a cortar de más arriba. Tiene un poquito aquí en esta parte, puedo ver luz yo, así que lo vamos a ver enseguida ahora mismo. Déjenme cambiarme mis gafas también, que no las tenía. Esta prueba es bien interesante porque para mí decidiría en este momento qué cuchillo de estos dos, digamos, está siendo al día de hoy el mejor, o la mejor copia o la mejor falsificación, si así lo fueran obviamente, de AliExpress, o el mejor cuchillo de este tipo de AliExpress entre estos dos. Ya dejamos detrás, digamos, al Gerber, al clon del Gerber, en contra de este, porque la prueba fue bastante fuerte y este la superó con creces. Así que vamos a ver, tratemos de ver ahora dónde está la falla de esto. Denme un segundo, cambiar la ubicación del foco para que pueda ser un poquito más visible para ustedes. Vamos a darle un poquito más de zoom a esto, por ahí, y vamos a comenzar a mirar el microfilo, que en este momento todavía no observo daño, sí muchas luces, y aquí en esta parte donde está justo mi dedo, digamos, me parece, estoy girando aquí, me parece que sí tenemos aquí ya un punto con un poco de daño, pareciera. No sé si lo pueden ver ahí ustedes, aunque no se ve tan, en realidad son más que nada, no son melladuras ni tampoco está doblado el filo. Eso es lo que estoy viendo, está perfecto, muchachos. O sea, no tiene nada. Miren, aquí yo siento algo, sí, en esta parte, ahí, déjenme ver si lo podemos acercar de alguna manera más. Sí, está doblado un poquito, pareciera, en esta parte, ahí, justo ahí. Alcanzan a ver, espero que alcancen a ver, espero que estén mirando exactamente donde le estoy poniendo el dedo. Ahí ven, esa parte, digamos, justo sí tiene un daño. Lo que no sé en qué momento se produjo, pero está, sí, lo puedo sentir aquí. Sí tiene un daño ahí. Así que, bueno, no salió 100% inmaculado. Tiene un pelín de daño, pero yo lo considero bien, fíjense. Para hacer un acero que se supone blando, yo lo considero bien. Vamos a ir ahora el Cold Steel. Este tiene un microfilo más ancho, ya recordarán, porque este viene con un microfilo Scandi, perdón, convexo. Yo lo pasé a plano, recuerden que yo lo cambié. Y tampoco se ve ningún daño, salvo por esta luz que hay aquí, pero no sé qué es lo que es. Déjenme ver si
posible. Sí, es solamente suciedad, miren. No. Y acá, ahí hay algo. Déjenme ver. A ver si lo puedo acercar a ustedes, digamos. Se veía un reflejo un poco extraño, pero no, es solamente luz, nada más. Déjenme pasar el dedín. Tampoco veo nada, ni que esté doblado, nada, no, absolutamente nada. Tengo dos focos bien cerca acá, así que como pueden ver, salvo ese reflejo que pueden ver ahora mismo, déjenme ver aquí si lo puedo cambiar. Ahí, déjenme girarlo, ahí tal vez sea un poco visible algo, pero en realidad no. Miren, ahí está otra vez, ¿ven? Déjenme pasar el dedo a ver si es muy suciedad. Claro, ese sería como el único daño. Y lo raro es que es en el mismo sector, ¿eh? En el mismo sector ambos cuchillos. ¿Será donde entraron? Justo en la madera, digamos, puede ser. Ahora, el daño exterior. En el Cold Steel, estoy viendo justo donde está la marca. No, y está bien, fíjense, porque había visto yo una mancha y está bien. Hace un poquito la pintura, digamos, se rayó, pero bueno, no es nada grave. Sí que me parece bien el microfilo. El CPM3B, bueno. Así que en este punto, muchachos, creo que salieron bastante igualados estos dos cuchillitos, ¿eh? Bien, se compartieron bastante bien. A ver, para macheteo me gusta mucho más, obviamente, el braquismo, porque evidentemente es más liviano. Déjenme cambiar un poquito el foco. Estamos medio. Ahí. Y vamos a hacerle otra prueba. A ver, perdón, de papel, a ver qué tal, si nos convence o no. Sí, miren, es solamente este pedacito que yo a simple vista ahora incluso puedo ver mejor. Déjenme ver, no sé si ustedes lo van a ver, ahí están viendo, pero en realidad esto no es melladura ni nada, sino que es brillo nada más, porque esta parte ni siquiera lo usamos y tiene esto, pero esto es parte del reafilado que le hice yo, no tiene nada que ver con daño propiamente tal. Como ya les dije, ya lo vimos de cerca y lo único que yo pude observar, que ahora no estoy mirando por la cámara, es que efectivamente quedó con un pequeño daño aquí arriba, pero es muy poco, o sea, es la nada misma. La verdad que no afecta en nada al cuchillo, en absolutamente nada. Así que si alguien, miren cómo está cortando, sí, está muy bien. Miren, a ver, de nuevo. Está bien, vamos a ver el otro, mira, el Cold Steel, mira el Cold Steel. Es que estos cuchillos, y aquí es donde yo digo, miren muchachos, sentido común. Si este cuchillo es suficiente para lo que estamos haciendo, si te gusta el batoneo y lo aguantó bien, miren, se peló un poco la pintura, pero ¿qué le importa? Yo de hecho quiero incluso hasta sacársela también. Tiene un vaciado estupendo, muy lindo, ya es bastante anchito. Si te cuesta el batoning, aquí está tu cuchillo económico para batoning. Este está $20, $25. ¿Qué más quieres? Excelente. Mantenerlo nomás afiladito la primera vez, porque no siempre vienen, ojo, no siempre vienen bien afilados, a veces no vienen con mucho filo y a veces por temas de transporte, por a veces motivos, pero si tú obviamente te manejas, puedes reafilarlo perfectamente este microfilo y lo conviertes en un cuchillo excelente, como pudieron ver ahora. Y lo mismo, este viene con un filo convexo, que es muy bueno, pero un filo convexo tampoco es muy fácil de mantenerlo si no tienes la expertise para ello. Entonces yo, ¿qué es lo que hice? Lo pasé a plano y lo dejé con un microfilo bastante ancho, 2 milímetros, a cambio de los 1 milímetro que normalmente es el microfilo de ancho. Así que quedó perfecto, quedó muy bien. Y es liviano, muy liviano este cuchillo. Se agarra muy bien, porque el mango que tiene, el texturizado de esta goma es perfecto. Es tan bueno este mango, me encanta. No puedo decir nada más, chicos. Yo aquí definitivamente tendría que dar un empate.
Sí, sí, tendría que haber un empate entre estos dos cuchillos. Si bien es cierto, en lo que es la parte, digamos, podríamos decir, en la construcción del mango, evidentemente aquí el ganador es el Cold Steel. Por hoja y por macheteo tiene otro punto también el mismo, el braquimo, ¿ya? Entonces es una por otra. Yo aquí ya creo que es a gusto personal, ¿ya? Porque si bien es cierto, el Cold Steel es un poquito más chiquitita la hoja, tenemos de diferencia, como ya saben. Bueno, esto lo vimos ya al principio, pero tienen 1 centímetro y algo. No, 1 centímetro de diferencia tienen, que tampoco es tanto. Pero bueno, a ver, yo no puedo decirles aquí en este punto cuál compren, si el Braquimo o el Cold Steel, porque para mí los dos son buenos. Lo que sí, el Braquimo en el futuro le voy a hacer un mango, obviamente, y se los voy a mostrar, porque voy a sacarle estos plásticos que trae aquí, que son muy malos, obviamente. Sirven obviamente mientras tanto, claro que sí. Los podemos rellenar, como ya vieron, sí, posiblemente haga eso también, es probable que los saque, los abra y los rellene con alguna resina o algo así. Y para que deje de sonar así como hueco esto, claro, y nos dé un poco más de seguridad, de sentir que es algo más firme. También sacarle el recubrimiento, por supuesto que se debe sacar, porque este acero obviamente es un acero inoxidable, no es un acero alto en carbono, así que da lo mismo que esté o no esté este recubrimiento, prefiero que no esté. Y esos procesos se los voy a mostrar cuando le hagan upgrade a este cuchillo, que me encantó. Debo decir que es uno de los pocos cuchillos que he comprado falsificado, digamos, que podemos decir ya propiamente tal, que no es un original, que me han gustado, junto con el Cold Steel. Aunque el Cold Steel, debo decir que, como sabemos que se fabrica en Taiwán, y acá dice Taiwán, y la caja es igual, y todo es igual, y el acero funciona muy bien. Este es un Stonewatch, o sea, no podemos decir aquí que no están falsificando este cuchillo, porque la verdad las cosas que yo lo veo de cerca y este cuchillo es exactamente, o sea, es lo que te están vendiendo. Tal vez sea un acero diferente, no sea un 3 CPM, tal vez sea solo un acero de 2 chino, o un 8 CR3, o un 5 CR3, o un 7 CR3. Miren, me da lo mismo, lo importante es que funcione y funciona bien. Y pagué $15 por él. ¿Qué más puedo hacer? El Braquimo, por otra parte, vale un poco más. El Braquimo puede llegar a valer 5 o 8 dólares más, pero créanme que también vale la pena. Si no tienes dinero para comprarte el original, este es tu cuchillo. Este es tu cuchillo 100%, cómpralo sin temor, porque es un cuchillo que está muy bien hecho. Para hacer una falsificación, este cuchillo está muy bien hecho. Lo mismo que el Cold Steel. El Cold Steel, si es una falsificación, también está muy bien hecha. Y yo, para que recomiende cuchillos falsificados, tienen que ser muchos, tienen que estar muy bien hechos. De hecho, el Gerber, el Strongram, que ya habíamos visto, ese yo lo enfrenté con este cara a cara en batoneo y perdió de lejos. O sea, el Gerber, aquí lo tengo. De hecho, ni siquiera lo he reafilado ni nada desde que lo traje digamos, del trabajo que hice con él. Pero pueden ver acá, por ejemplo, miren cómo está el filo, el microfilo del Gerber. ¿Lo pueden ver? Esto no corta nada. ¿Ya? Se dañó mucho. Miren, ahí pueden ver también. Está muy dañado. Bueno, ahí lo pueden ver también otra vez. Miren cómo está ese brillo, todo eso, esa parte. ¿Ya? Entonces, ¿que no es un mal cuchillo? Claro que no. Sirve igual, sí, por $10. Claro que sí, yo lo compraría de nuevo. Por $10, claro que sí, un cuchillo que da batalla. Pero si ya apuntas $5 más, tienes este. Obviamente el Cold Steel va a ser muy superior en ese sentido al Gerber ya en este punto. Y por ganador, ¿cuál de los dos podría dar? Creo yo que solamente ganaría el Cold Steel porque está mejor hecho. El mango me gusta mejor, o sea, me gusta más. Y el segundo lugar se lo daría al Braquimo, obviamente. Y en tercero quedaría los Gerber, los clones de los Gerber, que tampoco es tan malo, pero sepan que también va a perder el filo rápido, obvio. Y este pierde el filo más rápido que estos dos, sin duda alguna. Estos dos funcionan mucho mejor y mantienen y retienen el filo mucho mejor que este. Yo creo que aquí este estaría como 2 o 3 escalones más abajo, incluso podría caer otro cuchillo. Así que, bueno, muchachos, para terminar, decir que el enfrentamiento
Me gustó mucho. Voy a intentar ya comenzar a hacer más batoning. Yo sé que les gusta a ustedes el batoning, un poco macheteo. Son maderas duras, no son maderas blandas, así que no van a ver, me van a ver de repente en el campo, tal vez en el monte. A veces no, ahora lo hice al interior de la casa. Así que, pero hice lo que pude. Espero les haya gustado. Espero me den su like. Espero me apoyen y sigamos haciendo crecer esta comunidad y este canal. Así que, sin nada más, me despido. Que estén muy bien. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto. Bye bye.